Gladys en Éxitos. Vamos a revisar algo que ha sido noticia, que ha dado de qué hablar. De hecho, el presidente Javier Milei, desde Praga, desde la República Checa, festejó que en la tercera semana de junio hubo inflación 0%, un hecho que, según dijo, no se había registrado desde hace 30 años en ese país. Pero lo cierto detrás del dato es que se trata de una medición que corresponde a la consultora econométrica y está acotada solamente a los precios de alimentos y bebidas. En diálogo con la prensa, Milei sostuvo que, y citamos, empiezan a aparecer indicios de que las cosas están funcionando. Así, el presidente se hizo eco de esta medición de econométrica que detalla que la inflación de alimentos fue de 0% en la tercera semana de junio y de esta manera, según esta consultora, la medición del mes alcanza 2,4% a una semana para que finalice el mes, que ya finalizó, pero igual estamos revisando y queremos revisar con Aldo Abraham, economista y director de la Fundación Libertad y Progreso, justamente cómo van las políticas de Milei. Y en materia económica, con una economía en crisis y una población expectante, obviamente, ¿no? Con esas políticas y esperando que pronto puedan tener pues un poco de alivio, tranquilidad y en algún momento mayor calidad de vida. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, un gusto estar charlando con ustedes, ¿eh? El gusto nuestro, para que además nos comparta información, apreciación sobre la realidad argentina con la gestión de Milei. ¿Cómo va? Porque no la ha tenido fácil tampoco con el Congreso. No, no, la realidad es que tenemos temas que se están resolviendo, es cierto, y uno de ellos es el tema inflacionario. Y hay que tener en cuenta que nosotros durante el segundo semestre del año pasado hablábamos en la Argentina crecientemente de la posibilidad de ir a una cuarta hiperinflación. Nosotros ya tuvimos en el pasado tres hiperinflaciones y nos temíamos que en cualquier momento aparecía otra por la aceleración inflacionaria que estábamos teniendo. Lo que hay que entender es que, ¿por qué ocurre esto? Porque fundamentalmente el Banco Central estaba en aquel momento emitiendo a más no poder para financiar los excesos de gasto electoral de la gestión anterior, y eso estaba haciendo que cada vez nuestra moneda perdiera más poder adquisitivo, ¿no? Mm. Por otro lado, un mecanismo defensivo muy habitual en sociedades como la nuestra, que tienen inflación seguido, es en la medida que la gente ve que el Banco Central para financiar al gobierno emite un montón y le saca poder adquisitivo a su moneda, porque cae el precio de la moneda, lo que empieza a hacer también es dejar de demandar, la cosa de que digamos, te quiten menos. Cuanto menos pesos tenés, cuanto menos moneda tenés, menos te pueden quitar. Y eso es también una baja de la demanda de pesos. Y si vos dejas de demandar algo, también te pasa que eso cae de precio. O sea, Ujú. eso aceleraba la caída del poder adquisitivo de nuestra moneda. Y cuando vos querés comprar algo, resulta que el señor te va a decir, mire, este algo vale lo mismo que antes. Esa moneda que usted me quiere dar vale mucho menos y cada vez te piden más moneda por la misma cosa, y es lo que llamamos inflación. Pero para que se refleje esa pérdida de poder adquisitivo de la moneda en todos los bienes y servicios en los países normales, tarda entre 9 y 18 meses. Es muy probable que en la Argentina, con nuestra gimnasia lamentable en términos de movernos y sobrevivir en inflación alta y a hiperinflaciones, respondamos rápido, Mm. pero lleva tiempo, ¿no? Y lo primero que vos vas a ver es que se refleja más bien en los precios de los bienes, justamente alimentos y bebidas son bienes, y después en los servicios y después en precios regulados y tarifas que fija el sector público, con lo cual no es raro que, dado que el gobierno actual dejó de emitir cuando asumió y por lo tanto de generar nueva pérdida de poder adquisitivo, lo primero que hayamos visto es que en diciembre del año pasado la inflación fue del 25% mensual, más del 25% mensual, fue récord del mundo, de hecho, en ese momento, y porque abarcan al principio un mayor grupito de bienes y servicios, pero después, claro, quedan cada vez menos bienes y servicios por reflejar esa pérdida de poder adquisitivo, y es lo que se observa, ¿no? Una fuerte desaceleración de la inflación, y más allá que es una medición de una consultora, Claro. ¿no? Otras no han dado eso, la desaceleración fuerte en lo que hace a todo lo que es bienes
precios que no son regulados por el Estado, ha sido fuerte en todas las mediciones. Y es cierto que hoy lo que queda mayormente por reflejar esa destrucción del valor de nuestra moneda de aquel entonces son más bien los precios regulados, los que fija o permite que suban o bajen, o que suban más bien, acá en Argentina nada baja, ¿no? Que suban los precios el gobierno, o las tarifas, que acá el anterior gobierno también las retrasó a costa de los contribuyentes que tuvieron que pagar cada vez más impuestos para poder sostener tarifas que no cubrían los costos de las empresas. Bueno, esas dos cosas son las que mayormente hoy mantienen alta la inflación, porque están acomodándolas para que los precios Claro. que son regulados compensen sus costos, y las tarifas también para que no carguen mi consumo de gas, luz, y agua a los contribuyentes, ¿no? Básicamente. Claro, también esto por un lado, ¿no? Pero por otro lado también tiene que buscar la manera de activar la economía local, de que pueda aumentar el empleo y también, por supuesto, mejorar la remuneración y que la gente pueda tener ese poder adquisitivo, ¿no? Para sentirse mucho más cómodo. En ese sentido, ¿qué está haciendo? ¿Qué tipo de políticas está aplicando? Bueno, ahí es donde estamos teniendo las mayores dificultades, es la realidad, lo otro viene bien. Las dos cosas que hacen que la gente se empobrezca son justamente esas, ¿no? La inflación, porque te están sacando todo el tiempo poder adquisitivo de tus pesos y de tu sueldo, en definitiva, o Ujú. sea que a todos nos empobrece. Y por el otro lado, el hecho de haber caído en recesión, en una economía, esto pasa en cualquier lado del mundo, pero particularmente en la Argentina reaccionamos muy fuerte porque hemos vivido un montón de crisis. La realidad es que cuando en un país los ciudadanos ven que se aproxima una crisis, lo que hacen es ahorrar, ¿no? En el caso de la Argentina, nosotros tendemos a ahorrar, pero ahorrar en divisas, porque sabemos que si ahorramos Claro. en nuestra moneda, desaparece rápidamente todo lo que Ujú. ahorraste. Y entonces ahorramos en divisas, ¿para qué? Para que si llega una crisis, con ese ahorro puedas morigerar, ¿no? Moderar el impacto negativo que eso tiene sobre el bienestar de tu familia. Ahora imagínate que todos los argentinos estamos haciendo lo mismo, ¿no? Ahorrando, eso quiere decir que estamos dejando de consumir y de invertir, Claro. ¿no? Y además las empresas lo mismo, las empresas también ven venir esa crisis y hacen lo propio. Eso quiere decir que la demanda interna de nuestro país se desploma. ¿A quién le vas a vender? ¿Para quién vas a trabajar? Caes en una recesión muy fuerte. ¿Cómo se cambian, cómo se sale de esa situación? Cambiando la expectativa, ¿no? De la gente. Esa crisis ya no va a venir más, y de Mm. esa forma la gente que puede gastar y no lo hace por temor, lo que va a Claro. hacer es gastar un poquito más. El señor empresario que no está invirtiendo por miedo, bueno, va a invertir un poquito más, y eso es lo que hace que la demanda empiece a crecer. Y del otro lado, nosotros, digamos, todos los que trabajan y producen, que puedan trabajar, ¿no? Ujú. Y producir. El gran problema es que para cambiar las expectativas de la gente, vos lo que tenés que justamente decirle, miren, no vamos más en este Titanic con rumbo a pegarle al iceberg, ¿no? Para que nosotros dejemos de buscar los botes salvavidas, que son los dólares, alrededor nuestro. Sí, Y, confiar en lo interno, pero es confianza, eso siempre dicen los economistas, confianza es exactamente. una palabra clave. Ahora, todas estas también hay un grupo que estaba acostumbrado, un grupo importante de argentinos acostumbrados a los programas sociales, al subsidio. Eso entiendo que lo recortó, ¿no? Que también eso lo cambió y bueno, cómo se está auxiliando también a los más vulnerables en Argentina. Se cambió la forma de auxiliarlos, ¿no? Hasta ahora veníamos con un desmadre de asistencialismo. Es más, nuestros gobiernos lamentablemente lo que competían cada vez que terminaba uno es cuál había dado más planes asistenciales, ¿no? Como si generar pobres fuera algo para vanagloriarse, ¿no? Lo que había que generar era empleo para que no haya pobres. En todo caso, pero bueno, eso generó un desmadre de asistencialismo político que se cambió. Hoy la mayor parte de la asistencia va dirigida, digamos, a las familias que tienen chicos y Mm, a planes que tienen que ver con financiar la alimentación de la familia, ¿no? ya, Pero no es que, digamos, disminuyó muchísimo el financiamiento, sino la forma en que se está se estaba. asistiendo a la gente más pobre. De todas formas, acá
lo relevante es que la economía se recupere. Y ahí es donde, más que estos subsidios, que no es donde se está pretendiendo ajustar, hay que ajustar otros, ¿sí? Hay que sacar otros subsidios que no van precisamente privilegios y restricciones que se han dado durante décadas a corporaciones intelectuales, empresariales, gremiales y profesionales, que les permiten ganar plata a costa del bienestar del resto de los argentinos, ¿no? Y todo eso, esa maraña, que es lo que nos ha traído, que está reflejada en leyes, porque todo eso se hace por ley y hay que cambiarlo en Mm, el Congreso, y es lo que nos ha traído en este camino de empobrecimiento y de ir en crisis, la verdad es que esas corporaciones se están defendiendo, ¿no? O sea, en la medida que se claro. mandaron leyes al Congreso para que eso se cambie, pues presionaron económicamente, Mm, políticamente o con reclamos en las calles para sostener esa fuente de recursos a costa del resto de los argentinos, y eso ha generado mucha incertidumbre. Y esa incertidumbre, lamentablemente, uno lo que está viendo es, de vuelta con el ejemplo del Titanic, que hay un grupito de la tripulación que dicen, che, tenemos que doblar para la izquierda, viremos rápido, porque nos va a tragar, le vamos a pegar al iceberg, y estamos viendo una mayoría de la tripulación que quiere mantener el timón firme, y le vamos a invocar al iceberg, y eso es lo que está demorando muchísimo la posibilidad de una salida de esta recesión, porque si la dirigencia política nuestra no está mayoritariamente dispuesta a cambiar de actitud, o sea, a mm. cambiar de rumbo, ¿por qué yo voy a cambiar mi actitud? Yo voy a seguir ahorrando, el Claro, no empresario dan confianza. sin invertir, y Mm, chao, ¿no es cierto? Y seguimos en recesión. También hay otro factor, ¿no?, que te aclaro que colabora en términos de que no haya una recuperación de la economía, que es el famoso cepo, o lo que ustedes también vivieron, el control cambiario, ¿no? Nosotros le ujú. llamamos cepo aquí, ¿no? Sí. Que también es algo que hay que quitar, y ya es el gobierno el que está demorando, a mi juicio, demasiado en quitarlo, y eso también genera incertidumbre y es medio un lastre para una recuperación Lo económica. que pasa es que para no generar más inestabilidad, ¿de qué manera sugieren ustedes, o sea, que espera la gente se desmonte? Nosotros lo que creemos, yo personalmente, el gobierno no piensa igual, pero que ya están dadas las condiciones para que el Banco Central pueda salir a una unificación cambiaria, que es el primer paso. En la Argentina no es el primer cepo que tenemos. Te cuento que en el pasado hemos tenido 22. 21 de esos cepos nos llevaron, por tratar de sostenerlos en el tiempo, controles Ah, sí, cambiarios, peor. a 21 crisis tremendas. De hecho, 3 de esos cepos nos llevaron a las 3 hiperinflaciones que ya tuvimos, ¿sí? Solamente de uno, del último, salimos ordenadamente, porque hubo ocasión de salir porque cambió el gobierno. Fue el cepo de Cristina Fernández, que dejó Cristina Fernández de Kirchner en 2015. Asume un gobierno absolutamente distinto que se llama Cambiemos, y decide salir en una semana de ese cepo a una unificación cambiaria, y la verdad es que lo hizo muy bien. De hecho, el salto cambiario fue muy poquito relativamente, sobre todo para lo que se estaba discutiendo que iba a Ujú, ser. ujú. Salió por debajo del dólar, de los dólares paralelos, o sea, fue exitosa la salida, y después con los meses se fue resolviendo el tema de un montón de restricciones y regulaciones que hacen sustentables un cepo, pero que va más allá de poder operar todos en un mercado único y libre de cambio de verdad. Y es lo que uno estaría reclamando hoy, porque es cierto que las condiciones en las que asume este gobierno, en que estaba el Banco Central, eran terribles, estaba absolutamente quebrado, ¿no? Pero también es cierto que se han tomado ya un tiempo para que no esté tan quebrado, por lo menos, y hoy está Claro. mucho menos quebrado de lo que estaba cuando asumió el gobierno de Cambiemos, y ellos pudieron salir exitosamente. Yo creo que ya hace rato que este gobierno podría haber intentado lo mismo, aunque debo reconocer que ellos son menos audaces que yo, por ponerlo de Sí, alguna porque además forma. también tienen, así es, sus detractores, ¿no? Y gente que es impaciente y no saben si puede quizás hasta, bueno, desesperarse con una medida si no resulta como
como se necesita además, ¿no? Para a favor y no en contra de la ya muy inestable situación de Argentina. Entonces es como difícil en escenarios tan complejos, tan crisis y hasta dentro de lo que cabe todavía polarizados, ¿no? Desde un punto de vista ideológico. Entonces, Sí, pero ojo porque ahí el punto es, uno cuando hace política económica tiene que medir los costos y ahí uno de los costos que ellos miden, y es cierto, es el riesgo que puede significar salirse de un cepo con un banco central que no es absolutamente solvente, ¿no? O sea, claro. no es solvente. Ahora, también uno tiene que tener en cuenta también el otro costo, el costo que está del otro lado. En la medida que nosotros no salimos del cepo, la economía no se va a recuperar. Y la verdad es que hay un montón de gente que ha caído en la pobreza y en el desempleo que va a permanecer ahí. O Claro, sea, hay un costo también ese es el social otro lado. Ujú. muy grande a pagar por eso y también un costo político, porque ese costo social Se se traduce. transforma al costo político, ¿no? Sí. Por eso yo creo que hoy lo que estamos viendo en la Argentina, que ha habido una corrida cambiaria, yo creo que está reflejando ese temor, ¿no? De que se están demorando demasiado en salirse del cepo. Y no es verdad que mantener un cepo, digamos, mantener el cepo en el tiempo aumenta los costos de salir del cepo. Ese es un problema Sí, y sí. es lo que mucha gente teme, ¿no? Ojo, tuviste bien, va todo bien, que no quiera correr riesgo, pero la seguridad absoluta por ahí te juega en contra, ¿no? Ujú, entiendo perfectamente y mil gracias por haber estado con nosotros, señor Aldo Abraham, economista, director de la Fundación Libertad y Progreso, revisando pues la realidad de Argentina desde el punto de vista económico con Javier Milei ahora en el poder. Gracias por haber estado. Una vez más, feliz tarde para usted. Nos vamos a una pausa y en breve regresaremos. Es Gladys en Éxitos hasta las 3.